Que la paz del Señor sea con nosotros, con la familia que nos ofrecemos en el día a día para mirar a Dios en nuestra rutina diaria. Mis hermanos, el Evangelio está muy chiquito, ahí te lo dejo arriba. Hay que leerlo para acostumbrarnos a leer la palabra de Dios porque es vida eterna. Y a medida que tú lo lees, te vas involucrando y te va gustando y empiezas a leerlo buscando la verdad. Hoy en el Evangelio nos presenta que a Jesús le trajeron un hombre endemoniado que no podía hablar. Jesús lo sacó, el demonio, y empezó a hablar. También nos dice que él andaba en todas las sinagogas predicando y anunciando la buena nueva. Sanaba enfermos y sacaba demonios. Y un montón de gente lo seguía. Y al ver la gente sintió compasión porque andaban ansiosos, andaban extraviados como ovejas sin pastor. Y voltea con los 12 apóstoles y le dice: la cosecha es mucha y pocos los trabajadores. Pidámosles al dueño de la cosecha que mande más trabajadores a levantar la cosecha. Vamos a entrar en contexto esta palabra. Hoy en día, si Jesús nos está viendo, ¿qué estará pensando de la humanidad? Que andamos extraviados, que andamos perdidos, que andamos tristes, que andamos solos, que no lo queremos en nuestras vidas. Y hoy lo más importante de este evangelio es que tú y yo tenemos una responsabilidad muy importante que Dios nos la pide ahorita directamente. Pedir por los jóvenes seminaristas. Que nos manden más seminaristas, más jóvenes entregados en oración. ¿Para qué? Porque a medida de la oración vamos a tener santos sacerdotes. Y pedir por los sacerdotes para que tengan una vida de oración, para que nos traigan la palabra del Señor y su presencia en la Eucaristía. Mis hermanos, depende de nosotros tener los buenos y santos sacerdotes. Jesús dice que hay mucho trabajo y hoy en día vemos mucho trabajo que hacer. Tú y yo también somos sacerdotes. Tenemos que tener una vida de oración para llevar la palabra de Dios, porque si no tenemos una vida de oración, no tenemos la palabra de Dios. Decimos nuestras palabras, pero no las palabras de Dios. Por eso te digo siempre, ora por mí, que yo oro por ti. ¿Por qué? Porque solo así Dios entra en nuestras vidas y vamos a poder empezar a trabajar en la cosecha de los seres humanos. En la cosecha de buenas costumbres, de buenos valores, de defender la verdad. Pero solo con oración. ¿Por qué? Porque mira, en el Evangelio antes había sanado antes de estos había sanado a 2 ciegos. Que gritaban: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús sana enfermedad, pero también saca demonios, que no son enfermedades. El demonio entra en el ser humano. Hoy en día nosotros tenemos que ver eso. Hay gente enferma que nosotros con nuestra fe y con nuestra presencia ahí, que Jesús está en nosotros, que pedirle que Jesús esté en nosotros, podemos ir a llevar alegría, ánimo, presencia de Dios, con nuestra actitud y nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque tenemos una vida de oración. Hay que forzarnos a tener esa vida de oración. Pero también hay demonios que se meten. ¿Y qué hay en la sociedad hoy? Tantas cosas que nos bombardean nuestra mente, que son cosas erróneas, cosas que verdaderamente no tienen fundamento. Ese es Satanás. Y se mete en la persona. Y no es la persona mala, sino es el demonio que trae. Por ejemplo, él no podía hablar, el que sanó hoy, no podía hablar. Sacaron al demonio y empezó a hablar. Nosotros muchas veces estamos callados y no queremos hablar. ¿Por qué? Porque nos vamos a echar todos en contra y tenemos miedo. Ahí está la oración. Hay que orar para poder hablar. Quitarnos esas cosas que nos prohíben y nos reprimen, que es el pecado, el demonio, para poder hablar de la verdad, que es la vida y la alegría de seguir a Cristo. Mis hermanos, hoy Dios nos pide, Jesús nos pide, pedirle al dueño de la cosecha más trabajadores. Hay que pedir por nuestros seminaristas, hay que pedir por nuestros sacerdotes. Y recuerda, nunca en la vida critiques a un sacerdote, porque es cosa de Dios. Porque a través de él viene su presencia y su palabra, por el magisterio. Que hay muchas cosas, que hemos caído en muchas cosas, que violadores, que todo mal. No hables mal. Te digo por qué. Porque Jesús sacó agua de una piedra cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. De las nubes hizo caer pan en el maná. Hizo caer codornices para que el pueblo comiera. Todo lo que pedía el pueblo es lo que concedía. Por una serpiente sanaban cuando eran mordidos. No era la serpiente, era la gracia que salía de la imagen de la serpiente. Mis hermanos, el sacerdote, sea como sea, da la gracia de su presencia. Da la gracia de su palabra.
y da la gracia de su presencia en el mundo. Y es el que nos trae a Jesús en la Eucaristía. Mis hermanos, ora por el sacerdote. No lo critiques, ora por el sacerdote. Porque sea como sea, es la gracia de Dios que entra a través de él. Porque es Dios el que la manda, no es el sacerdote el que la da. Y oremos por los seminaristas, que es lo que necesita la iglesia. Porque cada vez somos menos los que estamos buscando llevar la palabra de Dios. Y no es porque yo me sienta más, sino porque es una obligación mía y una obligación tuya al hacer oración y llevar la palabra al hermano, porque el mundo te está sacando a Dios. Y nosotros tenemos que incluirlo. ¿Cómo? Con nuestros actos y nuestra presencia y nuestra forma de ser. Que el Señor bendiga. Cuento con tu oración y cuenta con la mía. Hay que orar por los seminaristas, para que nos dé jóvenes llenos de oración y comprometidos con Dios para tener santos sacerdotes. Y por los sacerdotes, por aquel que está solo, por aquel que está muriendo, por aquel que se siente solo, que se siente solo y enfermo, por aquel que tiene un vicio, por aquel que tiene un problema, por aquel que tiene una falta de fe. Son humanos como tú y yo. Hay que orar por ellos, porque ellos cuentan con nuestra oración y nosotros tenemos lo que pedimos. Como el que tenían sed, pidieron agua y salió agua de la piedra. Tenían hambre, le mandó pan de la nube, mandó codornices. Morían y le pidieron sanación y puso una serpiente y de ahí llegaba la gracia. Hay que pedirle la presencia de Dios en la Eucaristía. Hay que vivir la presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo? Pidiendo por los santos sacerdotes.